En este video vamos a hablar sobre las prácticas del gobierno que afectan el negocio. Vamos a empezar por la explicación del sector. Bueno, se dice que cuando en los países se generan ambientes políticos enardecidos, derivados de conflictos de interés entre los distintos gobiernos, provoca un ambiente negativo para realizar el negocio, provocando que esto se frene tanto la inversión nacional como la extranjera, particularmente en las empresas familiares, o también conocidas como pymes, o MIPES, como deseen llamarlo. Tanto su rentabilidad como responsabilidad social se ven afectados cuando los gobiernos cambian sus políticas económicas o en un afán populista deciden nacionalizar empresas extranjeras, o cuando las economías empiezan a mostrar inestabilidad y no se ve claro las reglas, las normas para el desarrollo y continuidad del negocio. Lo relevante de esta circunstancia es que las empresas contribuyen sustancialmente al PBI del país y a la generación de empleos sostenibles en la mayoría de los países del mundo. Bueno, eso en países que tienen condiciones políticas normales. Bueno, también es importante analizar que gobiernos como el de Brasil han entendido muy claramente que los empresarios es mejor dejarlos hacer sus negocios sin intervención del gobierno. En los últimos años ha logrado favorecer a los sectores más deprimidos o los más pobres, por así decirlo, en un ambiente de negocio abierto. O sea, dejándolos, por así decirlo, con un libre albedrío para realizar su negocio. Vamos a ahondar en dos temas puntuales en la explicación de este sector, que vendría a ser el impacto de una situación política inestable y las estrategias para soportar los contextos políticos. Vamos a empezar con el impacto de una situación política inestable. Una empresa multinacional se ve menos afectada que una de carácter familiar. Esto es obvio, ya que la primera tiene siempre la opción de cerrar en un país y abrir el negocio en otro. Pero la segunda resulta más frágil, pues si bien también puede buscar la opción de salir del país, el proceso puede ser muy difícil y generar un gran trauma en las personas, como lamentablemente se está dando en la actualidad con el país de Venezuela, ¿no? Además, desde el punto de vista de responsabilidad social, se pierden empleos, se frena la generación de nuevos puestos de trabajo sostenibles y sustentables, y se detiene la inversión, con lo cual se ve muy afectada la población más pobre. Por otra parte, hablando de las estrategias para soportar los contextos políticos, es importante que tanto los empresarios familiares como los gobiernos, independientemente si son de derecha o izquierda, entiendan que las pymes generan un ambiente de formación académico, empresarial y social muy importante para el país. Se debe entender que, muy aparte de la tendencia política, lo más importante es subir los niveles de calidad de vida de la población, que por cierto ha sido la estrategia que han utilizado los países europeos. Acá podemos hablar del milagro europeo. Hablando de esto, nos damos cuenta que el mayor importe de generación de empleos, economía y ese tipo de factores se logra cuando mejora la calidad de vida en estos países, la posibilidad de educarse y lograr de salir del subdesarrollo. En este papel las pymes han jugado un rol muy importante para que esto pueda darse así. Bueno, seguimos hablando de las prácticas de comportamientos que afectan a los negocios. Bueno, hoy en día ya no nos debe sorprender que las actitudes y valores afecten a la práctica de los negocios. Desde la decisión acerca de qué producto vamos a vender, qué productos vamos a utilizar, hasta en las que se refiere a la organización, al financiamiento, al controlar las operaciones que se refieren a la organización, que se refieren a la organización o a la empresa, son muy importantes. Las actitudes y los valores constituyen variables culturales y sociales muy importantes. Y por consiguiente vamos a analizar dentro de estas 6 factores que son muy importantes. Que una es la cuestión de la estrategia social, la preferencia de relaciones,
el procesamiento de información y tareas, motivación para el trabajo, comportamiento relacionado con el riesgo y las comunicaciones. Bueno, en primera instancia vamos a hablar sobre la cuestión de estrategia social, donde podemos encontrar las sociedades abiertas y cerradas, grupos basados en el género, grupos basados en la edad, grupos basados en la familia y la ocupación. Eh, Dentro de la cuestión estratégica social encontramos que cada cultura valora más a algunas personas que a otras, ¿no? Eh, Tales sean las distinciones entre clase o posición social que un individuo pueda tener. Eh, y dentro de esta podemos encontrar que a veces se pueden dar tratos distintos a personas de distintas edades, que la posición de un individuo dentro de la sociedad dependa bastante de la condición o, o de la medida de la condición social en la que éste se encuentre. También dentro de este factor podemos encontrar que ciertas ocupaciones son mucho más prestigiosas que otras, las que le permite tener a estas personas salarios mucho más elevados que otras. El punto 2 son las referencias de relaciones, las preferencias de relaciones, en los que podemos encontrar la interacción con jefes y compañeros, las diferencias de situaciones, las diferencias situacionales, la distancia de poder, el individualismo y el colectivismo. Dentro de lo que es la interacción entre jefes y compañeros, encontramos, o sea, esto se refiere a lo que es la relación general entre superiores y subordinados. Entre el individualismo y el colectivismo podemos decir de que son distintas maneras en las que a las personas les puede gustar trabajar, ¿no? Y la distancia de poder también nos habla entre la relación que se pueda tener entre los superiores, que son los jefes de la empresa, los directivos, y los subordinados, que son los trabajadores normales, ¿no? Que se encuentran distribuidos en los distintos departamentos de la empresa, ya sea marketing, administración, contabilidad, etcétera. Dentro de las preferencias de relaciones, encontramos de que las preferencias de los empleados con respecto a cómo interaccionar con sus jefes y compañeros varía siempre consideradamente dentro de las distintas culturas, ¿no? Mucha información, mucha documentación que indica que la gente se desempeña mucho mejor cuando la naturaleza de sus interacciones concuerda y, y tiene mucho que ver con las preferencias que estos tengan, ¿no? El punto 3 es el procesamiento de información y tareas, donde encontramos la percepción de indicios, encontramos las culturas de alto y bajo contexto, el procesamiento de la información, el idealismo y el pragmatismo. Eh, Esos son puntos muy importantes, ya que aquí nos habla bastante sobre de qué manera identificamos nosotros eh, los temas, ¿no?, a tratar dentro de la empresa mediante nuestros sentidos. Nos habla también de que cada cultura posee su propio sistema para ordenar y clasificar la información. Y lo que es el idealismo y el pragmatismo, ¿no? El idealismo se centra primero en el todo, ¿no? Como por ejemplo podemos poner a Estados Unidos, y el pragmatismo ve más un panorama general, ¿no? Que como un ejemplo podemos poner a Japón. El, el punto número 4, que es la motivación para el trabajo, nos habla del materialismo y motivación, el equilibrio entre el ocio y la productividad de la empresa, la expectativa de éxito y la recompensa, la jerarquización de necesidades, la seguridad en sí mismo, ¿no?, de cada uno de los trabajadores, de los subordinados de la empresa. Dentro del punto 4, que es la motivación para el trabajo, encontramos lo que es el logro de objetivos de manera conjunta, ¿no? En lo que es el equilibrio, perdón, en lo que es la expectativa del éxito y la recompensa. Encontramos que siempre en una empresa tiene que haber un logro de objetivos de manera conjunta, ¿no? Que todos los departamentos de nuestra empresa trabajen de manera conjunta, de manera unida, para todos juntos lograr la meta o los objetivos trazados a comienzos de año, ¿no?
Luego, en lo que se refiere a lo que es jerarquía de necesidades, encontramos la pirámide de Maslow, ¿no? Que nos indica cómo debemos de priorizar nuestras necesidades. En el punto número 5 encontramos el comportamiento relacionado con el riesgo. Eh, Aquí encontramos puntos como la evasión de la incertidumbre, la confianza, la orientación hacia el futuro y el fatalismo. Este punto 5 es, dentro de este punto 5 también encontramos de que las personas de distintas culturas, de culturas variadas, difieren o difieren en aceptar las cosas tales y como son, ¿no? Siempre las personas de distintas culturas van a tener sus puntos de vista, los cuales hay que respetar, ¿no? Para poder llegar a una idea final que sea atractiva, ¿no? Y que todos la aceptemos. Eh, Dentro de este punto también podemos mencionar de que siempre habrá peros, ¿no? Y los peros siempre van a generar retrasos. En el punto número 6, que es comunicaciones, encontramos lo que es el lenguaje corporal, el tiempo y puntualidad, el prestigio, el lenguaje hablado y escrito y la distancia. Este punto es muy importante, lo que es comunicaciones, ya que siempre las comunicaciones, el lenguaje, siempre va a ser la primera barrera dentro de los negocios, eh, ya que siempre en los negocios internacionales nos vamos a relacionar con personas de distintos países y es por ello que no siempre va a haber un lenguaje común, ¿no? A menos que se trate con el lenguaje mundial de los negocios, que es el inglés. Pero como primera barrera siempre vamos a encontrar lo que es el idioma. Luego también encontramos de que el idioma y su significado se encuentran en una constante evolución y que en cualquier idioma las palabras cambian bastante de acuerdo al contexto, de acuerdo a la coyuntura en la que nos encontremos. Ahora daremos unos ejemplos sobre el tema tratado y cómo la política afecta a algunas empresas. En este caso vamos a hablar sobre la política de Estados Unidos, específicamente el gobierno de Trump, que podemos ver que algunas compañías se beneficiarían de de una regulación más laxa y de la promesa de Trump de concentrar la creación de empleos en Estados Unidos, mientras que otras se verían afectadas de manera negativa por los medios de comunicación más proteccionistas, los medios comerciales más proteccionistas. A ver, ahora damos los ejemplos de las empresas. Tenemos lo que es Wells Fargo, que según Trump en la campaña electoral afirmó que le daría un margen a los bancos, y Wells Fargo le tomó la palabra, hecho que se reflejó en el rápido aumento de sus acciones. El equipo de transiciones del presidente electo prometió, entre comillas, desmantelar la ley de Dodd-Frank. Esta ley se firmó por el presidente Barack Obama el 21 de julio del 2010. Promueve la estabilidad financiera de los Estados Unidos a través de medidas que proporcionan transparencia y estabilidad en el sistema financiero. Bueno, como dije, Trump prometió desmantelar esta ley, que fue la pieza central de la reforma del sector financiero de Obama, Trump alegó que fue la recuperación más lenta y débil de la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos. Ahora hablemos de Amazon y cómo la política migratoria de Estados Unidos afectó a esta empresa. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se apoyaron en la tecnología más moderna para alcanzar su objetivo de control de las inmigraciones. Para realizar esta labor, las agencias gubernamentales contrataron los servicios de algunas gigantes tecnológicas de Silicon Valley. Tratándose de Amazon, tiene más autorizaciones federales que ninguna otra empresa tecnológica para guardar datos de diferentes agencias de gobierno. En total tiene 204 autorizaciones en comparación con las otras 150 de Microsoft y bueno, entre otras empresas. Las herramientas de las que se habla pueden servir tanto para identificar y localizar a inmigrantes indocumentados como también para reclutar agentes para que patrullen en las fronteras
o crear innovadores sistemas de vigilancia. Estos sistemas de vigilancia pueden ser o sea, detalladamente se trata de huellas dactilares, reconocimiento facial, entre otras opciones que tendría este sistema de vigilancia. Es por esto que Amazon se ve beneficiada, ya que la política de migratoria del gobierno de Estados Unidos de Trump contará con los servicios de Amazon, y es así como Amazon se vería beneficiada económicamente gracias a esta política. Entre las empresas afectadas vemos destacada la empresa Apple, la cual es calificada como la segunda más problemática durante el gobierno de Trump. El presidente ha criticado duramente al fabricante del iPhone por crear empleo en Asia en lugar de Estados Unidos. Y como amenaza impone un arancel del 45% a las importaciones chinas. Es decir, el precio de Apple se dispararía. El problema de los aranceles es que al final los que terminamos pagando los que terminan pagando son los consumidores, ya que las empresas no estarán dispuestas a absorber en su totalidad esta nueva tasa, porque se verían mermados económicamente, o sea, en cantidades muy abultadas. La idea de trasladar toda la producción a Estados Unidos, como quiere el presidente, es algo imposible, ya que los costos de producción se dispararían y los precios de los dispositivos subirían a valores imposibles de vender. Es así como Apple se ve afectada tras la política de Trump de tener un comercio más proteccionista. Así como podemos observar, los aranceles que otorga Trump a las importaciones chinas serían muy elevados y se afectaría demasiado lo que es la empresa Apple.